Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. En esta tarde, hermanos, nos sentimos agradecidos y contentos con Dios por darnos la oportunidad de ser partícipes, hermanos, de estos trabajos. Dios bendiga a nuestro hermano Rolando, nuestro hermano Mateo, nuestro hermano Albanedo, hermano, que tuvieron a bien, hermanos, acompañarnos en este momento para impartir, hermanos, unas palabras, hermanos, de Dios, un tema para honra y gloria a Dios. El tema ya por nombre Pablo en la profecía, hermanos. Los quiero invitar, hermanos, a hacer una oración para dar inicio con nuestros trabajos. Amén. Señor Jesús, gracias te doy en esta hora por tenernos aquí, Señor, unidos con este trabajo, este proyecto, Señor, para bendecir tu nombre, Señor, para que tú nos ayudes, que esta iglesia se sienta fortalecida y Señor de fuerte. Bendice a cada uno de los presentes, danos la libertad necesaria para exponer tu palabra con mucha seguridad, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú bendice a tus siervos, Señor, tus ministros que estamos reunidos. Gracias, Señor. Gracias, Dios Padre, Dios Todopoderoso, Dios del cielo, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Aleluya. Gloria a Dios. Para dar inicio, hermanos, a este trabajo, primeramente vamos a tener una alabanza para honra y gloria a Dios. Amén. Es el canto Ahora Soy Cristiano, el 230 de nuestro seminario. Aleluya. Amén. En Tarso de Cilicia, donde Pablo nació, nació como romano, hebreo de religión. Del 9 de los Hechos, del 1 al 16, de Pablo el testimonio, es por primera vez. Ahora soy cristiano por la gracia de Dios. También está conmigo el gran consolador. La doctrina de Pablo, la cual yo conocí. Hoy vivo predicando en la iglesia gentil. Iba rumbo a Damasco con muy mala intención, mas cuando estuvo cerca lo cegó un resplandor, con luz de gran potencia que no la soportó, mostrando su impotencia, a la tierra cayó. Ahora soy cristiano por la gracia de Dios. También está conmigo el gran consolador. La doctrina de Pablo, la cual yo conocí. Hoy vivo predicando en la iglesia gentil. Perseguí a los cristianos con furia de dragón. Los fieles se esparcieron por toda la región. Pablo ante el rey Agripa también lo confirmó. Festo se escandaliza por la predicación. Ahora soy cristiano por la gracia de Dios. También está conmigo el gran consolador. La doctrina de Pablo, la cual yo conocí. Hoy vivo predicando en la iglesia gentil.
se habían apartado de su predicación, dejando el evangelio que Dios les reveló. Querían justificarse por la circuncisión. Ahora soy cristiano por la gracia de Dios. También está conmigo el gran Consolador. La doctrina de Pablo, la cual yo conocí, hoy vivo predicando en la iglesia gentil. Si Pablo fue llamado con potencia de Dios, fue ungido y luego enviado a la predicación. Doctor de los gentiles, muy verdadero y fiel, apóstol aprobado por el Dios de Israel. Ahora soy cristiano por la gracia de Dios. También está conmigo el gran Consolador. La doctrina de Pablo, la cual yo conocí, hoy vivo predicando en la iglesia gentil. Amén. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Los invito, hermanos, a sentarnos. ¿No? Amén. Gloria a Dios. Y así, hermanos, estaré pasando el micrófono por nuestros hermanos, hermanos, que den algunas palabras, hermanos, de introducción. Bien, pues Padre Cristo, hermanos, Amén. voy a dar gracias a Dios en esta hora por permitirnos, Dios, estar, pues, hermanos, aquí en este lugar. A tu hermano Balvanedo, a tu hermano Mateo, a tu hermano Arodi, a tu hermano Johnny, que está detrás de la cámara. Dios bendiga a tu hermano, Dios Amén. lo pague. Amén, A gloria a su Dios. servidor, que estamos aquí, hermanos, para unidos. Enviando un saludo, hermanos, a toda la iglesia aquí en México, a nuestros hermanos que forman la mesa directiva y también a nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Así que, hermanos, pues es verdad, estamos empezando pues con este trabajo. Oren por nosotros allá en sus hogares y por todas las necesidades también. Así que pues va a ser estas palabras, hermanos, de adelanto, de apertura. Y Dios bendiga a nuestro hermano que está dirigiendo este trabajo, este proyecto, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios les guarda, con nuestro hermano Balvanero. Gloria a Dios. Los saludo con la paz del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Sea Dios, ¿verdad?, el que los bendiga en esta tarde. Pues damos gracias a Dios por este momento de estar, ¿verdad?, haciendo este trabajo para la honra y la gloria de Dios. Dios bendiga a mis hermanos aquí presentes. Dios bendiga a la Iglesia Gentil de Cristo, ¿verdad?, en México, Estados Unidos, esperando, ¿verdad?, que este trabajo sea de bendición y que alcance, ¿verdad?, a llegar hasta donde el Señor, ¿verdad?, permite, hermanos. Son trabajos para Dios. Dios bendiga a los jóvenes, ¿verdad?, hermano Arodi, hermano Jonathan, que están, ¿verdad?, haciendo pues este trabajo para honra y gloria del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Van a ser mis palabras, esperando, ¿verdad?, que el Espíritu Santo se deje sentir en esta tarde, respaldando estos trabajos, hermanos. Gloria a Dios. Sea, ¿verdad?, el Señor quien los bendiga y el Señor los guarde. Gloria a Dios. Amén. Vamos a escuchar también a nuestro hermano Mateo, hermanos, con algunas palabras. Padre Cristo, amados hermanos, Amén. en esta tarde los saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. A toda la Iglesia Gentil de Cristo, a toda la juventud de México y de Estados Unidos, que
Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y bendiga el ministerio. El tema es muy hermoso, el que se va a tratar, pidiendo la dirección a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que en esta tarde sean mis palabras pidiendo a Dios, al Dios de Israel, una bendición para toda esa iglesia, toda la juventud, todo el ministerio de nuestra amada iglesia gentil, México y Estados Unidos. Dios los bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Mateo. Para dar inicio, hermanos, a ese trabajo, como ya les he dicho, el tema lleva por nombre el apóstol Pablo en la profecía. Para eso, hermanos, vamos a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta es para nuestro hermano Rolando, que dice: ¿era Saulo de Tarso enemigo de Dios? Bien, hermanos, conocemos el testimonio del apóstol San Pablo, y pues, ¿qué más podemos decir en lo que dice la Escritura? En el capítulo 9 de los Hechos, vemos ahí, hermanos, en los primeros versos, las intenciones que tenía Pablo, Saulo de Tarso. Pues no era muy amigo de Dios, era enemigo de Dios, porque después dijo el Señor: Pablo, ¿por qué me persigues? Pero para esto, hermano, voy a leer estos versos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, considerando lo que es, hermano, ¿verdad?, el tema, y, ¿verdad?, pues la lectura nos va a ir diciendo la misma palabra de Dios, hermanos. Lo que fue el apóstol San Pablo antes de que tuviera este encuentro con Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ahí en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, y posteriormente voy a leer también, hermanos, otros versos de otro capítulo para la honra y gloria del Señor. Hermanos, pues no alcanzo a distinguir muy bien que digamos, pero lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Capítulo 9, versos 2 y 3, en el nombre de Jesucristo. Ya, hermanos, de ahí pues vamos a darnos una idea, ¿verdad, hermanos? Las intenciones que llevaban su corazón, en su mente, el apóstol. Dice: y demandó de él letras para Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajere presos a Jerusalén. Entonces, desde ahí nos damos cuenta, hermanos, las intenciones. Había crecido la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, o sea, la iglesia apostólica primitiva, o como lo llamó el apóstol San Pablo, la iglesia de la circuncisión. Había crecido tan grande por aquellos lugares en ese tiempo, hermanos, que el coraje de Pablo era tan grande, hermanos, contra los cristianos, hermanos, con tanto, ¿verdad?, celo, porque él creía, hermanos, en Jehová de los ejércitos. Bendito el Señor, no había otro Dios para él. Y el verso 3 dice, y bueno, voy a leer nada más. Adiós. Gloria al Señor, para ir Aleluya. al capítulo 22 de este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Bien, y lo voy a tener. Ahí vemos, ¿verdad? Bendito el Señor, hermanos, como Pablo, hermanos, da testimonio después, estando allá en Jerusalén, el capítulo 22, versos 6 y versos 8. Gloria al Señor. Estos versos, hermanos,
nos indican, bendito el Señor, la intención que llevaba para traer presos a Jerusalén. Mas aconteció que yendo yo dando testimonio Pablo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Aquella hora, aquel momento, hermanos, cual iba a Damasco, no eran unas intenciones muy buenas, que digamos, bendito el Señor, hermano, y Dios, hermanos, pues no iba a dejar que los hijos de Dios sufrieran un atropello, un golpe de esa naturaleza como las intenciones que llevaba. Y Dios, hermanos, lo deja pues ciego y le pregunta al Señor: ¿por qué me persigues? Amén. ¿Verdad? Entonces no dijo: ¿por qué persigues a los hermanos, a los cristianos que me alaban, que me dan la honra y la gloria? A él directamente le dijo: ¿por qué me persigues? Gloria al Señor, como, ¿verdad? Porque era su enemigo naturalmente, el apóstol San Pablo. Y en el verso 8 dice: y entonces respondió dando testimonio Pablo: ¿quién eres, Señor? Desconocido era aquella voz para él. Aleluya. No sabía de quién se trataba, de dónde venía esta voz. Pero era Jesús de Nazaret, con el que le estaba diciendo, y le contestó el Señor y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. No persigues a la iglesia, no persigues a los hermanos, me persigues a mí, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, Pablo tenía atemorizado, hermanos, aquella congregación de aquellas regiones, ya había crecido la iglesia, vuelvo a mencionar. El problema era grande, era fuerte, como en este tiempo la pandemia, hermanos, cómo se encuentra, ¿verdad? La gente, el mundo azorado, amiedado. Así, hermanos, había causado Pablo este temor, hermanos, porque así lo dijo aquel hombre Ananías. Dios lo mandó a orar por Pablo. Pablo estaba indefenso ya había cambiado de actitud. Y las palabras de Ananías fueron estas: ¿cuántos males ha causado a tus hijos en Jerusalén? Entonces quiere decir que era implacable contra la iglesia, contra los miembros de la iglesia. Hermanos, como está en este tiempo, hermanos, este temor implacable contra, hermanos, el mundo, bendito el Señor. Pero Dios, como estuvo por los hermanos allá en Jerusalén, todavía está con la iglesia. Amén. Todavía está con nosotros. Y hermanos, y quien pelee con Dios se mete en problemas con Dios. Y Dios, así como salvó a los hermanos de Pablo, nos va a salvar de esta pandemia, estamos seguros también, porque, hermanos, la guerra es contra Dios, no es contra la iglesia. Así que, hermanos, el nombre de Dios sea glorificado. Voy a, hermanos, a ver otro verso para pasarle a nuestro hermano Balvanero, que también va a participar, pero ahora en el capítulo 26 de este libro, hermanos, de los Hechos de los Apóstoles. Alabado sea Dios. Hermanos, versículo 12 hasta el verso 16. El capítulo 26, hermanos, es la historia, el testimonio de este hombre de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice:
Pablo, hermanos, iba ocupado, dice el verso, yendo a Damasco. Hermanos, fíjense cómo iba. Iba ocupado. La ocupación era traer presos, meterse a las casas, a llevarse hombres y mujeres. Claro, hermanos, aquellos que clamaban a Dios, que creían en Dios y que esperaban su salvación. Y un odio tremendo, hermanos. Y entonces Pablo iba con toda la potestad, autorizado por los sacerdotes y los ancianos de allá, de aquel Jerusalén de aquel entonces. Entonces, hermanos, aquel hombre iba con aquella comisión de los príncipes, de los sacerdotes. Iba comisionado. Iba, hermanos, con una autoridad tremenda. Bendito el Señor. Y sigue, entonces dice la Biblia, en mitad del día, hermanos, le está diciendo con aquel personaje, con aquel rey Agripa, que lo está cuestionando, que lo está, ¿verdad? Está enfrente de él y Pablo le está contestando lo que Dios hizo con él. Entonces, en mitad del día, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. No iba solo, llevaba una comitiva, llevaba quizás el ejército, algunos hermanos que iban armados naturalmente para, hermanos, traerse presos a los hermanos, para matarlos, para apresarlos, asustarlos, intimidarlos, bendito el Señor. Y habiendo caído, dice la Biblia, hermanos, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y que me decía en lenguas hebraicas: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Está dando testimonio Pablo. Gloria al Señor. Y las palabras fueron: te vas a dar duras cosas contra el aguijón. No podía, ahora sabía que no iba a poder luchar, no iba a ser una guerra no fácil para Pablo. Aleluya. Bendito el Señor, porque estaba encontrándose con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces dice, yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús, quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti. ¿Cuántas cosas le iba a esperar a Pablo? ¿Cuántas sorpresas? Quizá ya era una sorpresa, quizá mirar una iglesia crecida por su trabajo. Después de ser un enemigo de Dios, ahora era un siervo de Dios. Dios bendiga a mi hermano Balvanero, hermano que va a darle seguimiento a esta pregunta. Entonces, Pablo era un acérrimo enemigo de Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano, ¿verdad? En esta hora, hermano, gloria a Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña y nos dice que Pablo, ¿verdad?, era enemigo del Señor, hermanos, en los textos que acaba de decir mi hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Hay un texto también ahí, hermanos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, hermanos, gloria a Dios. Pablo también da testimonio, ¿verdad, hermanos, gloria a Dios, de cómo él, ¿verdad?, causaba daño a la iglesia y cómo, ¿verdad?, él fue, gloria a Dios,
un acérrimo enemigo de Dios, de la iglesia, persiguiendo a los cristianos, hermanos. Amén. Y dice la Biblia ahí en el capítulo 8, hermanos, versículo 3, dice de esta manera: entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Gloria a Dios. Podemos ver ahí, hermano, gloria a Dios, ese espíritu que traía Saulo de Tarso, hermanos. El espíritu, verdad, del enemigo de la iglesia. Y ese espíritu lo hacía actuar de esa manera. Un espíritu, verdad, asesino, hermanos, gloria a Dios. Porque la fama de Pablo, verdad, se extendía, hermanos, como perseguidor de la iglesia. Y los hermanos huían, verdad, de él. Se esparcían por todas las regiones, hermanos, gloria a Dios. Pensando, verdad, gloria a Dios, escapar, verdad, de este hombre llamado Saulo de Tarso, hermanos. Y a la pregunta que hace nuestro hermano, verdad, gloria a Dios, pues verdaderamente Saulo, hermanos, sí era enemigo de Dios, era enemigo de la iglesia, pero por la misericordia de Dios fue transformado, gloria a Dios, por el poder de Dios. Y la respuesta, verdad, es que Saulo de Tarso o el apóstol San Pablo sí eran enemigos de la iglesia, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos que respondieron, hermanos, a esta pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cómo fueron los inicios del apóstol Pablo en la obra de Dios? Esta pregunta es con nuestro hermano Balvanero. Aleluya. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, verdad, gloria a Dios, pues los inicios del apóstol San Pablo, gloria a Dios. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo, gloria a Dios, 9, hermanos. En el versículo, gloria a Dios, 18. Podemos ver, verdad, cómo este varón, hermanos, después de que tuvo el encuentro con Jesús cuando iba rumbo a Damasco, él, verdad, primeramente tuvo que ser bautizado, gloria a Dios, en sus inicios. Dice la Biblia, hermano, gloria a Dios. Hechos capítulo 9, hermanos, gloria a Dios. Versículo 18, hermanos, dice: y luego le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al punto la vista, y levantándose fue bautizado, gloria a Dios. Aleluya. Después de que había quedado ciego, hermano, gloria a Dios, aquel varón llamado Ananías fue y oró por él. Al hacer esta oración, verdad, recibió la vista nuevamente, verdad, este hombre, hermano, Saulo de Tarso. Y de ahí fue bautizado, hermanos, aleluya, en Damasco. El apóstol, verdad, después que fue bautizado, gloria a Dios, estuvo quizá un tiempo, verdad, allí orando, predicando la palabra de Dios por esos lugares, hermanos, gloria a Dios. Un tiempo, verdad, que el Señor lo estuvo preparando, hermanos, para la obra para la cual había sido llamado él. Y en ese tiempo ahí en Damasco, verdad, Pablo pues conoció a sus hermanos, la iglesia, anduvo enseñando, anduvo predicando, verdad, hermanos, gloria a Dios, en Damasco. Después, verdad, fue invitado cuando la iglesia empezó a crecer. Se escuchó que allá en Antioquía los estaban congregando cristianos y la iglesia estaba floreciendo. Y Pablo, verdad, fue invitado a la iglesia de Antioquía, hermanos, gloria a Dios. Y ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, dice la palabra de Dios de esta manera, hermanos. Ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos, Saulo de Tarso, verdad, fue apartado para esta obra, para este trabajo, verdad, para el cual Dios lo había llamado, para el cual Dios lo había escogido como el instrumento, verdad, para que llevara el evangelio a los gentiles,
como aquel varón que había, verdad, de llevar este hermoso evangelio a todas las naciones. Capítulo 13 del libro de los Hechos, gloria a Dios. Versículo, hermanos, 2 dice la palabra del Señor. 2 y 3 dice: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra para la cual os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, los despidieron, gloria a Dios. Ahí están los inicios del apóstol San Pablo, hermanos. Cómo, verdad, primeramente fueron llamados, verdad, por Dios, fue llamado por Dios. Y ahí, verdad, hermanos, gloria a Dios, en Antioquía, hermanos, los profetas que estaban ahí en ese momento, verdad, oraron por él, ayunaron por ellos, aleluya, y fueron enviados de esta manera a la predicación. Fueron los inicios del apóstol San Pablo, verdad, hermanos, gloria a Dios. Ya después, verdad, él habla, hermanos, de algo hermoso que recibió, hermanos, en el libro de los Gálatas, gloria a Dios. En el capítulo 1 del libro de los Gálatas, él revela, verdad, de qué manera recibió el Señor, hermanos, gloria a Dios, este evangelio, hermanos. Cómo Dios, de verdad, le dio esta revelación hermosa, gloria a Dios, y le dijo a la iglesia de Galacia, hermanos, gloria a Dios, estas palabras en el capítulo 1, hermanos, gloria a Dios. Versículo 11 y 12 dice de esta manera: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, gloria a Dios. Él, para poder anunciar este evangelio, tuvo que recibir una revelación hermosa, hermanos, no de hombre, porque lo que él predicó, la enseñanza que él nos dejó, el evangelio que el Señor, verdad, nos predicó, hermano, gloria a Dios, por medio del apóstol San Pablo, él no lo recibió de hombre, hermano, ni lo aprendió de hombre, sino tuvo que ser el mismo Señor de allá del cielo el que le mandó esta revelación, hermano, para nosotros los gentiles, gloria a Dios. Y hasta el día de hoy, verdad, este evangelio está siendo predicado en todo el mundo, hermanos. El evangelio del apóstol San Pablo, gloria a Dios. La honra y la gloria es para el Señor Jesús. Amén. De Él vienen todas las cosas. Dios le plugó así escoger a este hombre, hermano, que en el principio, verdad, persiguió la iglesia del Señor, como decía mi hermano aquí, verdad, hermano, gloria a Dios, con un espíritu de asesino, hermano, gloria a Dios, un espíritu, verdad, hermano, que iba, verdad, en contra de Dios, en contra de la palabra del Señor. Pero ahora, verdad, era el instrumento escogido para el Señor, hermanos, gloria a Dios. Cuando el Espíritu, verdad, el ángel le dijo a Ananías: ve y ora por un Saulo de Tarso que está ya orando, gloria a Dios. Ananías le dijo, verdad, gloria a Dios: no, Señor, porque he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu iglesia? Y aún aquí tiene cartas para prender a los cristianos, pero la voz de Dios, del ángel, le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí estaba siendo escogido, ahí estaban los inicios del apóstol San Pablo, gloria a Dios. La historia, verdad, es larga, hermano, gloria a Dios, pero la pregunta es esta, hermano, y estos son los inicios que Dios, verdad, da a conocer de este hombre llamado el apóstol San Pablo, hermano, gloria a Dios, al cual le reveló el único evangelio en el cual hay salvación, hermano, gloria a Dios, el único evangelio para los gentiles. No que hay otros, le dijo a los Gálatas, sino que hay algunos que los inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio del que les hemos anunciado, sea anatema, dijo el Señor, dijo San Pablo, hermano. Amén. El único evangelio para los gentiles tuvo que venir desde arriba, tuvo que venir la revelación al apóstol San Pablo, gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a tu hermano Balvanero y Dios pues le siga
ayudando y gozando. Hermanos, seguimos, pues hermanos, Gloria a Dios. con este tema, ¿no? Del que inició nuestro hermano esta pregunta. El apóstol sigue dando testimonio, claro, ahora hablando de Dios, dando testimonio, escribiendo cartas. Hermanos, como tu trabajo, verdad, en la iglesia, porque pues él solo no tenía, yo creo, verdad, los primeros días con un compañero, hermanos, hasta donde llegó, a donde lo dirigió el Espíritu Santo, pero sí empezó a escribir en las 14 epístolas, en las cuales, verdad, son las cartas pastorales, en las cuales pues tenemos el conocimiento, hermanos, que Dios le enseñó a nuestro amado hermano Pablo, y en el capítulo 12, segunda de Corintios, pues ahí, hermanos, da testimonio, y dice la Biblia, empero, dice la Biblia, que me es conveniente, no me es conveniente gloriarme, mas vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dios le mostraba, porque pues yo creo que no conocía, pues no había una Biblia, no portaba una Biblia como la que tenemos nosotros ahorita, para, ¿verdad?, poder entrar al conocimiento, a la palabra del Señor. Y Dios, hermanos, se le enseñaba a Pablo por medio de visiones, por medio de sueños, y también, hermanos, lo glorioso, lo extraordinario, lo tremendo que hizo Dios es llevar a Pablo al cielo, hacerle oír palabras en el cielo que nadie pues puede decir. Y a esto, hermanos, se atenía el apóstol San Pablo, ya lo dijo nuestro hermano, y así lo podemos decir todos los ministros de nuestra iglesia, los que conocemos esta enseñanza, esta doctrina revelada, porque es una doctrina revelada. Aleluya. Es del cielo, viene del cielo, de lo celestial. Y él dijo que conocía a un hombre, si fuera del cuerpo no lo sabía, ¿verdad? Pero él está dando testimonio, y creemos porque, pues, verdad, nos ha mostrado, nos ha enseñado la caridad. Por eso le creemos a esta palabra, a este evangelio de Jesucristo. Entonces, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, estaba seguro. Él escribió más tarde, yo sé en quién he creído. Y eso podemos decir también nosotros, en quién hemos creído. Amén. Y no estamos hablando, hermanos, como quien hiere al aire. Estamos hablando palabras de verdad y de templanza. Las creemos porque así el Espíritu de Dios nos ha enseñado, nos ha dictado, hermanos, cómo enseñó al apóstol San Pablo, y ser aquel hombre tan violento en contra de la iglesia, hermanos, a ser un humilde siervo de Dios. Aleluya. Bien, Gloria a Dios. entonces, dice el apóstol San Pablo, disculpen, porque pues no veo muy bien, bendito el Señor, dice que fue arrebatado al paraíso, fue transportado, fue llevado al paraíso, ¿verdad? Y lo creemos porque así fue llevado Elías. Lo miramos, hermanos, en el Antiguo Testamento, fue llevado en un torbellino. No hay nada imposible. Él lo llevó, hermanos, y lo creemos porque así dice la palabra. Bendito el Señor. Donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. De este Dios me gloriaré. A este le daba la honra y la gloria. Aleluya. Y nosotros también. Amén. Bendito el Señor. Entonces, hermanos, de este también le damos la honra y la gloria y nos gloriamos,
por tener, hermano, esta doctrina pura, limpia y acristolada. No es una doctrina, hermano, inventada, no es una doctrina, hermano, sino que es una doctrina revelada del cielo. Es verdad que se le mostró a este hombre, a un enemigo, como fue Pablo, a cambiar su corazón, hermanos, a un siervo, hermanos, que después lo vemos útil en grande manera, hermanos, en este negocio de Dios. Así que Dios bendiga a aquellos que nos están viendo. Hermanos, yo sé que hay muchas iglesias de los cuales pues vamos a orar por ellos, ¿verdad? Por todos en general, hermanos, por todos los religiosos, para que un día Dios ilumine, Dios dé este conocimiento, bendito el Señor, porque esto, hermanos, es revelado y Dios se lo da a quien Él quiere. Y tenemos que preocuparnos por conocer este evangelio revelado que Dios le reveló a este hombre. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a seguir adelante, que hay dirección del Espíritu Santo y a los hermanos que lo preside. Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Sea Dios que bendiga a nuestros hermanos que están impartiendo, hermanos, la palabra de Dios. Y sea Dios, hermano, que siempre le dé más y más sabiduría. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice: ¿cómo encuentro al apóstol Pablo en la profecía? Esta pregunta es para nuestro hermano Rolando. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver unos 2 versos o 2 capítulos, hermanos. Son pocos los versos que voy a leer para, ¿verdad?, lo que Dios le dio al profeta Isaías, que fue el que escribió esta grandeza. Hermano, que escribió, él no sabía de quién se trataba, ¿verdad? No sabía Isaías a quién lo iba a enviar, este escrito, quién lo iba a recibir. Era un aviso, era una profecía 700 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Jesús. El profeta habló, ¿verdad?, de esta profecía. Por eso lo estamos hablando, hermanos, con seguridad. No estamos dudando de lo que está dentro de este marco bíblico. Es palabra de Dios y con mucha seguridad lo vamos a leer, bendito el Señor, en el capítulo 45 de el profeta Isaías. Bendito el nombre de Jesús, para honra y gloria de Dios. Hermanos, estamos hablando, hermanos, con mucha seguridad. Bendito el Señor. Y hermanos, y sin temor de equivocarnos, porque tenemos el director de directores, el enseñador, el que le dictó, hermanos, a los profetas. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, y hablamos sin temor, porque creemos en su palabra. Amén. Y creemos, hermanos, en lo que nos ha sido enseñado, en la revelación de Jesucristo. Aleluya. Entonces, en este capítulo 45 del profeta Isaías, y el verso es el verso 2 y el verso 3, para enseguidamente ir, hermanos, en una manera comprobatorio, hermanos, de lo que habló el profeta y lo que pasó muchos años después. Entonces dice: yo iré delante de ti y enderezaré las autoridades, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. ¿Qué quiere decir con esto el profeta Isaías? Él escribió este verso, no sabía cuando lo estaba escribiendo a quién se estaba, ¿verdad?, pues también, hermano, dirigiéndose. Pues él ignoraba. Pasaron muchos años para que esto sucediera, y esto pasó allá en Filipos, en una cárcel. En una cárcel, hermano, estando Pablo preso, y tenía un compañero a su lado, Aquilas. Encerrados, hermanos, presos,
por predicar el evangelio. Pero Dios, hermanos, ya le había dicho cuando tuvo el encuentro y Pablo supo cuánto tendría que sufrir por la salvación. Tanto tendría que padecer. Por eso, en la cárcel en que estaba, sufriendo las consecuencias, hermanos, siendo golpeados, siendo azotados, él y Silas, ellos no se preocupaban, les dolían ciertamente, estaba en un calabozo oscuro, húmedo, maloliento, hermanos, pero ahí se sentía seguro. Se sentía seguro en las manos de Dios. Aleluya. Sentía la protección del que lo había enviado. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque así era. Porque Pablo había creído de corazón. No estaba creyendo, no había creído, hermanos, nomás porque sí. Gloria al Señor. Estaba creyendo con todo. Porque sabía, hermanos, de dónde y cómo lo había cambiado el Señor Jesucristo. Los presos, hermanos, que estaban como presos también compañeros de esa prisión, los oían cantar himnos y también los oían las oraciones. Señor, ten misericordia de estos presos, del carcelero, del director de esta cárcel. ¿Cuántas oraciones escucharían, hermanos, los presos que estaban ahí? Pablo no se preocupaba porque estaba atado, hermanos, ahí en aquellas cadenas. Tenía, hermanos, al que lo iba a salvar. Ya el profeta lo había dicho, lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Muchos años, ¿verdad?, lo profetizó. Bien, entonces, dice la Biblia, cuando él estaba preso, en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, del verso 23 hacia abajo, dice, y después que los hubieron herido de muchos azotes. Yo creo que se acordaba, hermanos, de lo que él quizás había azotado, había golpeado, porque él, hermanos, él presenció la muerte de Esteban, de aquel, ¿verdad?, evangelista. Obtuvo las ropas, hermanos, de aquel que habían golpeado y muerto a pedradas, hermanos, cuando era el perseguidor de la iglesia. Ahora, hermanos, estaba en una condición, ¿verdad?, como, ¿verdad?, pues, ¿verdad?, mala, porque estaba siendo golpeado, azotado, pero eso no le interesaba porque había aprendido, había conocido algo que le había dicho el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. No le interesaba morir. Él estaba, hermanos, con todo eso, él y Silas, ahí en ese lugar. Bien, entonces, dice la Biblia, ahí los metieron en la cárcel, de más adentro todavía, en lo profundo de la cárcel, a lo último, el calabozo, oscuro, maloliento, como dije, momento golpeado, hermano, azotado. Pero eso no le dolía. Quizás sus ropas, hermanos, se le pegaban, hermanos, en alguna costra por los golpes que había recibido. Pero, hermanos, ahí estaban con Dios y cantaban y daban la honra y la gloria de Dios. Los presos le oían. ¿Qué pensarían los presos? Estos, ¿verdad?, que tienen, que no les duelen los golpes, que no, nada, lo contrario, están contentos, están gozándose, porque era la mano de Dios, hermanos, que los protegía. Amén. Bueno, entonces, están en esa condición y los presos, hermanos, los escuchaban. Bendito el Señor. De pronto, hermanos, dice la Biblia que
todas las puertas se abrieron. ¿Qué puede suceder, hermanos? ¿Por qué se puede abrir una puerta? Se necesita llave, naturalmente. Pero en este momento no eran unas llaves manejables las puertas, mecánicas o manuales. No era eso. Hermanos, hubo un temblor, hubo un terremoto allí en la cárcel. Dios había mandado un temblor, hermanos, que se agrietaron las paredes y las puertas cayeron. Se estaba cumpliendo aquella profecía, hermanos, que muchos años había hablado, escrito el profeta Isaías. Y las puertas, hermanos, de todos se abrieron. Aquella profecía, hermanos, se cumplió. Nada de lo que hablaron, hermanos, los profetas ha quedado atrás. Todo ha tenido su cumplimiento. Pero voy a volver nuevamente, o mi hermano que mira mejor que yo, hermano, lea el 45 de Isaías, ¿verdad? El verso 3. Y vamos, hermanos, a ver lo que dice la Escritura después que lea el verso 3, hermano, el capítulo 45, para la honra y gloria de Dios. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, ahí está profetizando otra parte tan importante. Y eso lo vemos, hermanos, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Esta carta, hermanos, tan llena, verdad, de verdad. Bendito el nombre de Jesús. El capítulo 3, hermanos, de esta carta a los Efesios, dice, voy a ver, hermanos, del verso 4. O voy a ver el verso 3. Para esto, hermanos, se necesita escudriñar las Escrituras, ¿verdad? Y pedirle a Dios, hermanos, la sabiduría, la revelación. Y el apóstol, hermano, escribió esta carta con esas palabras. A saber, entonces, a saber es que nosotros vamos a saber también. Que Dios nos va a enseñar como nos ha enseñado. A la iglesia Dios la va a enseñar. Hermano que me estás viendo, a nosotros los que Dios nos ha revelado, aquí nos hemos quemado las pestañas, hemos pasado horas, hermano, escudriñando la palabra, hemos pasado no nomás un ratito, pero tenemos satisfacción, hermanos, de lo que Dios nos ha mostrado, de la grandeza de Dios. Y dice, a saber que por revelación me fue declarado el misterio. Y un misterio es algo que no se ha revelado, que no se sabe nada. Ahora yo puedo decir que ya no es un misterio para mí ni para usted que me esté escuchando, porque Dios me lo reveló y para usted puede ser una revelación en esta noche. Aleluya. Va a seguir orando por nosotros, por los obreros, por cada ministro de Dios, por cada pastor de la iglesia. Que la iglesia que esté bien fundada y firme en lo que Dios nos ha dado. Entonces sigue diciendo, leyendo, dice la Biblia, a saber que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. Dios da la inteligencia, Dios da la sabiduría, Dios, hermanos, nos da para que demos. De gracia nos da el Señor para de gracia impartirla. No nos pagan, hermanos, como, ¿verdad? Hermanos, vemos a través de tantos años cuántos enseñadores diversos, hermanos, ¿verdad? Que por cantidades, hermanos, bendito el Señor, ¿verdad?
hacen sus predicaciones, sus presentaciones. Aquí el que nos paga es Cristo, hermano. Nomás con, hermanos, con darnos este conocimiento, me imagino, hermanos, como aquel profeta Zacarías dijo, hermanos, dos, ¿verdad? De los dos tubos que vertían oro. ¿Y qué es lo que estamos recibiendo nosotros? Esta riqueza, ¿qué significa? Bendito el Señor. Esta riqueza, porque esto viene del cielo a nuestro conocimiento, ¿verdad? Desde nuestra mente hasta nuestro corazón. Porque es lo que Dios, hermanos, ha dado. Entonces, voy a seguir enseñando. El cual, el verso 5, lo tiene ahí, hermanos, para que lo lean más rápido que yo. Efesios capítulo 3, verso 5, en el nombre de Jesucristo. Gracias a Dios que tengo, pues, a mi hermano que tiene mejor vista que yo, hermano, y que Dios le dé más, ¿verdad? Para que Dios nos siga apoyándonos, hermanos, ¿verdad? Y a los hermanos que estén orando por nosotros. 5, hermanos, verso 5, por favor. Verso 5. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, en el Espíritu, en esta doctrina espiritual, pues así nos llama, hermanos, los que somos realmente profetas y apóstoles en el Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, esta bienaventuranza, como Dios, hermanos, nos ayuda. Bendito el nombre del Señor. Así es que este misterio, hermanos, Dios nos lo ha revelado. Gracias a Dios por esto. Hermanos, por el que es la doctrina. Hermanos, y el Evangelio del apóstol San Pablo según verso 2:16, por el cual vamos a ser juzgados todas las naciones de la tierra. Por este Evangelio. Así lo dice la Escritura, así le enseñó el Señor al apóstol San Pablo, y así tiene que ser. Porque así lo dice la Escritura, no lo decimos nosotros, lo dijo el Señor, ¿verdad? Y nos tiene que parecer porque así es. Así que vamos hacia adelante. Sí, hermano. Yo bendiga a nuestro hermano que va a seguir. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano Rolando en esta pregunta, en esta respuesta hermosa, ¿verdad? Como dice Amén. nuestro hermano, la palabra de Dios es muy clara, hermano, gloria a Dios. San Pablo aparece en las profecías, ¿verdad? Lo dijo el profeta Isaías, ahí en el capítulo 49, hermano, gloria a Dios. También, ¿verdad? Hablando Isaías, hermanos, dice de esta manera: Sí. Oídme, islas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, cubrióme con la sombra de su mano, y púsome por saeta limpia, guardóme en su aljaba, y díjome: mi siervo eres tú, oh Israel, que en ti me gloriaré. Yo empero dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mi fortaleza. Mas mi juicio está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre por su siervo, para que conviertas a él a Jacob. Bien que Israel no se juntará con todo, estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo: poco es que me seas siervo para levantar las tribus de Jacob, y para que restaure los asolamientos de Israel. También te di por luz de las gentes, para que seas mi salud hasta lo postrero de la tierra. Gloria a Dios. Amén. Ahí está una vez más hablando la profecía, ¿verdad?, sobre el apóstol San Pablo, hermanos. Como, ¿verdad?, una saeta limpia que fue guardada ahí en la aljaba, hermano, gloria a Dios. Ahí estuvo guardada, ¿verdad?, gloria a Dios, hasta el tiempo en que el Señor la usó, hermanos. Es verdad.
Jesús vino predicando, ¿verdad?, el evangelio al pueblo judío. Él se dedicó nada más, ¿verdad?, a enseñar, ¿verdad?, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es cierto. Su ministerio lo cumplió en la tierra del Señor. Fue muerto, ¿verdad?, fue crucificado y resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Y estando reunidos, como dice la Biblia, sus apóstoles, ¿verdad?, una nube vino y se lo llevó, hermanos. Sí. Y aquellos se quedaron tristes mirando cómo el maestro iba siendo levantado en las nubes. Cuando se les aparecieron aquellos ángeles y le dijeron: varones de Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros, gloria a Dios, arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo, gloria a Dios. El Señor se fue, hermanos. Sí, amén. Y al parecer, ¿verdad?, había quedado incompleta la obra, el evangelio. Era necesario, ¿verdad, hermano, gloria a Dios, que el evangelio, ¿verdad?, se siguiera predicando, gloria a Dios. Sí, es verdad. Era el momento, ¿verdad?, en que Dios tenía que sacar, gloria a Dios, esa saeta de allí, hermanos, de la que hablaba Isaías. Es verdad. Era el momento en que tenía que aparecer el pastor de los gentiles, el doctor de los gentiles, el apóstol San Pablo. Es verdad. Era el momento, ¿verdad?, en que iba a ser usado el vaso escogido al cual Ananías, ¿verdad?, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de reyes, Gloria. de los gentiles. Gracias, Señor. Ahí se estaba cumpliendo en ese momento la profecía, hermano, de Isaías 49, gloria a Dios, como Dios había llamado a este hombre, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Era el momento de ser usado, ¿verdad?, al apóstol San Pablo, al vaso único, hermano, aquel que le fue revelado el evangelio para nosotros los gentiles, gloria a Dios. Amén. Como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios ahí en el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 13, gloria a Dios, del libro de los Hechos, el mismo Señor, ¿verdad?, el mismo San Pablo dando testimonio, hermanos, le decía estas palabras, ¿verdad?, a aquellas personas, gloria a Dios, aleluya. Le decía, hermanos, en el capítulo 13, gloria a Dios, versículo 46, hermanos, en adelante al 47, gloria a Dios, cuando, verdad, San Pablo predicaba en las sinagogas allá los judíos, y aquellos empezaron a contender con él, empezaron a rechazar la enseñanza que traía el apóstol, empezaron a rechazar este hermoso evangelio que ha llegado hasta nosotros, en el cual hay salvación, en el cual la iglesia está descansando. Gracias a Dios por su don inefable, dijo San Pablo, hermano, aleluya. En ese momento, cuando Pablo, ¿verdad?, y sus compañeros miraron que el pueblo, ¿verdad?, al cual ellos traían la palabra, los rechazaban, dijeron estas palabras, hermanos, muy hermosas, gloria a Dios. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la deseáis y os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Gloria a Dios, aleluya. Ahí se estaba cumpliendo la profecía, hermano, de Isaías 49, que él iba a ser la luz hasta lo postrero de la tierra. Para eso fue llamado el apóstol San Pablo, gloria a Dios. Para eso fue, ¿verdad?, escogido como el vaso útil, hermano, como el vaso, ¿verdad?, preparado para nosotros como los gentiles, gloria a Dios. Desde ese momento, ¿verdad?, gloria a Dios, gracias al Señor, hemos conocido esta forma de doctrina y estamos, gloria a Dios, caminando por medio, ¿verdad?, del evangelio que Dios le reveló al apóstol San Pablo, y él mismo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios, aleluya, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, gloria a Dios. La honra y la gloria sea para el Señor. Démosle gracias a Dios que nos ha escogido también
para esta iglesia, por haber conocido esta forma de enseñanza, esta forma de doctrina, este hermoso evangelio, aleluya, en el cual vamos caminando. Dios bendiga a la iglesia, Dios bendiga al ministerio, jóvenes, Dorcas, aleluya, coro intermedio, niños, los que forman la iglesia gentil de Cristo. Tenemos este hermoso evangelio, gloria a Dios, que viene de lo alto, que fue revelado al apóstol San Pablo, gloria a Dios. Allí en el libro de Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 14, hermanos, gloria a Dios. También, ¿verdad, hermanos, gloria a Dios? Juan, ¿verdad? El teólogo, hermano, gloria a Dios, cuando tenía esta revelación y Dios le estaba mostrando, ¿verdad? Esta hermosa revelación de la profecía, del presente, de lo que venía, gloria a Dios, del futuro, gloria a Dios, en el libro llamado el libro de las revelaciones, en el capítulo 14, versículo 6, hermanos. También dijo, hermano, gloria a Dios: y vi otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, gloria a Dios. Aleluya. Ahí está una profecía más hablando sobre el apóstol San Pablo, gloria a Dios. Cómo le fue revelado, cómo le fue encargado este hermoso evangelio, aleluya, el evangelio eterno que viene del cielo, porque el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre, gloria a Dios, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo, gloria a Dios. Es un evangelio que viene desde lo alto, que es dado por revelación, que no cualquiera, ¿verdad?, alcanza a entender esta enseñanza, hermano, gloria a Dios, pero damos gracias a Dios que la iglesia gentil va siguiendo, aleluya, esta hermosa enseñanza, este hermoso evangelio que Dios le ha preparado, ¿verdad?, por medio del apóstol Pablo a nosotros los gentiles, gloria a Dios. Amén. Es verdad. Y dice el apóstol San Pablo, hermanos, gloria a Dios, ahí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, hermanos, gloria a Dios. El apóstol San Pablo, ¿verdad?, hablándole a la iglesia, hermanos, de Colosas también, ¿verdad?, los colosenses, en el capítulo 1, gloria a Dios, les decía estas palabras, hermanos, aleluya. Versículo, gloria a Dios, 23, hermanos, y 24. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, gloria a Dios. Aleluya. Ahí está, ¿verdad?, el cumplimiento de esa profecía, hermanos. A él le fue revelado el evangelio, lo que Cristo dejó allá, ¿verdad?, porque él solamente vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pablo vino a terminar esa obra, hermano. Gloria a Dios. Él vino a cumplir, a terminar esa obra, hermanos, gloria a Dios. Y hasta el día de hoy, la palabra de Dios se sigue predicando. Las cartas de Pablo se siguen predicando, hermanos, porque la palabra de Dios está viva. Las palabras que yo les he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida, hermanos, gloria a Dios. La palabra, la voz de Dios, aleluya, se sigue escuchando por medio de las cartas del apóstol San Pablo hasta el día de hoy. Y muchos y miles se han estado bautizando a esta forma de doctrina. Han escuchado el evangelio verdadero y se han bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y podemos decir con toda confianza, ¿verdad?, de que Pablo, gloria a Dios, está dentro de la profecía, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Sea Dios, hermanos, que bendiga al ministerio, hermanos, a nuestra amada iglesia. Y que sea Dios, hermanos, que cada día a día, el Señor le dé más y más, hermanos, de su conocimiento. Vamos a continuar, hermanos, con este trabajo. La siguiente pregunta es para nuestro hermano Balvanedo, que dice: ¿Cristo profetizó al apóstol Pablo? Gloria a Dios.
Gracias a Dios, hermanos, por este momento tan hermoso Sí, que amén. nos estamos gozando en esta noche, Gloria, ¿verdad? En gloria. estas preguntas que hacen mis hermanos jóvenes. Dios los bendiga. Sí, amén. Dios bendiga a mi hermano, ¿verdad? Aquí presente, gloria a Dios, mi hermano Mateo, mi hermano Rolando. Estamos haciendo estos trabajos y esperando que sea bendición para cada uno de mis hermanos que de verdad quizá van a mirar este video, este trabajo, ¿verdad? Que es para honra de gloria del Señor. La pregunta es, gloria a Dios, profetizó Cristo, ¿verdad? Al apóstol San Pablo. Ahí en San Juan, hermanos, gloria a Dios. Capítulo 10 de San Juan, hermanos. Vamos, ¿verdad? A leer este texto, gloria a Dios, quizá muy conocido, ¿verdad? De muchos, de todos. Pero es necesario, ¿verdad, hermano, gloria a Dios? Pedirle a Dios revelación y entender, ¿verdad? Gloria a Dios. Que sí, ¿verdad? Jesús profetizó del apóstol San Pablo, hermanos. Es verdad. Dice ahí de esta manera, hermanos, capítulo 10, versículo 16. El Señor hablando, ¿verdad? Gloria a Dios, con aquellos, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, con sus ovejas, con el pueblo de Israel, ahí los tenía juntos el Señor, Es hermanos. verdad. Y Él, ¿verdad? Dándoles a entender que su ministerio, ¿verdad? Iba a durar muy poco. Que lo que Él, ¿verdad? Él andaba predicando tenía solamente un tiempo para ellos. Y que aún, ¿verdad? Gloria a Dios, aunque Él no les había predicado a los gentiles, Él, ¿verdad? Miraba, ¿verdad? Todavía otro rebaño, otro redil. Y pero como Él ya se iba a ir, ¿verdad? Allá, hermano, gloria a Dios, a sentarse a la diestra del Padre. Era necesario, ¿verdad? Que la voz de Él se siguiera Es escuchando. verdad. Iba a ser necesario, ¿verdad? Que la voz del Señor se iba a dejar escuchar. Pero ahora no por mirarlo a Él allí como persona, Él ya se iba de ir. Por eso había, ¿verdad? Escogido este vaso único, hermanos. Es verdad. Y ahí, ¿verdad? El Señor dijo estas palabras, ¿verdad? A aquellas gentes que se encontraban con Él, a sus discípulos. Y les dijo, del versículo 5 al 15 y 16, dice, hermanos, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, hermanos. Amén. Ahí está, ¿verdad? Profetizando, hermanos, del apóstol San Pablo. Es verdad. Dios. También tengo otras ovejas que no son ustedes, les digo. No son de ustedes, no son de este redil, no son judías. Yo me voy a ir, dijo el Señor, pero tengo ese redil allá aparte y me conviene traerlas y van a oír mi voz y habrá un rebaño y un pastor, dijo el Señor. Amén. Ahí, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Podemos ver, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo fue escogido, ¿verdad? En este ministerio, hermanos. Es verdad. Muchos, ¿verdad? Han puesto en tela de juicio este punto, este texto, hermanos. Algunos dicen, ¿verdad? Que nosotros creemos, gloria a Dios, o predicamos que Pablo es Cristo. Eso es una mentira. En todos mis años que tengo de bautizado, yo nunca he escuchado a un ministro de la iglesia gentil decir que Pablo es Cristo. Aleluya. Pablo fue el instrumento que él Es escogió. verdad. Amén. Gloria a Dios. El pastor de los pastores es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. San Pablo fue escogido para que pastoreara al pueblo gentil. La voz de Dios se iba a escuchar por medio de su predicación, por medio de sus cartas. Y hasta el día de hoy, cuando leemos las cartas del apóstol San Pablo, aleluya, estamos, ¿verdad?, reconociendo al apóstol San Pablo su trabajo, pero por medio del apóstol escuchamos la voz de Cristo. Amén.
Porque Cristo es el que habla por San Pablo, hermano, gloria a Dios. La honra y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue solamente un vaso que escogió, hermano, gloria a Dios. Y hay muchos que dicen, Pablo no puede ser pastor. Mis hermanos son ministros. Mi hermano Rolando, les voy a poner un ejemplo muy claro, gloria a Dios, para entender de esto, hermanos. Mi hermano, gloria a Dios, es ministro y tiene una iglesia a cargo aquí en Ciudad Obregón. Él está encargado de la tercera iglesia. Mi hermano tiene el grado de pastor de la tercera iglesia. Pastor de la iglesia tercera, y son gentiles. Si mi hermano pues tiene ese grado de pastor de la tercera iglesia, ¿por qué Pablo no puede ser pastor de los gentiles? Gloria. Tenemos que entender esto, hermano, gloria a Dios, y no confundirnos. Cristo profetizó del apóstol San Pablo y lo puso ahí como pastor de los gentiles, gloria a Dios. Amén. Y no nomás esto, hermanos. Dice la Biblia, hermano, gloria a Dios. Ahí en segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo, gloria a Dios. Hablando de verdad el apóstol San Pablo, hermanos, al joven Timoteo, gloria a Dios. En el capítulo 1, versículos 10 y 11 le decía, hermanos: mas ahora, gloria a Dios, es manifestada, hablando de la gracia del Señor. Esa gracia que hemos recibido, esa gracia, verdad, que Dios nos ha dado a la iglesia y a cada uno de nosotros, hermanos. Esa gracia que nos lleva a la salvación, porque San Pablo dijo, porque por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un don de Dios, que Dios lo usó por medio del apóstol San Pablo, y gracias a las cartas del apóstol hemos conocido este hermoso evangelio, porque sin las cartas del apóstol San Pablo no se puede conocer el evangelio a los gentiles. Aleluya. No se puede oír la voz de Cristo por medio de las cartas que Dios, verdad, le reveló a San Pablo, hermanos. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer. ¿Y cómo las iba a traer si él se fue? ¿Cómo íbamos a escuchar la voz si una nube se lo llevó? Tenía que haber otro encargado ahí de ese rebaño, y ese fue el apóstol San Pablo, y él lo profetizó, y habrá un rebaño y un pastor, gloria a Dios. Aleluya. Por eso decía, hermanos, gloria a Dios. mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, de lo cual yo, decía San Pablo, soy puesto predicador, apóstol, maestro de los gentiles, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es verdad. Tenía todos estos grados este hombre, hermano, porque ya había sido profetizado, porque él iba a llevar esta palabra. Era el vaso único que el Señor escogió, el instrumento escogido para nosotros los gentiles, gloria a Dios. Y verdad, y contestando la pregunta con toda confianza, con toda seguridad, puedo decir que Jesús profetizó del apóstol San Pablo, gloria a Dios. Bien, así es, hermanos, como dice nuestro hermano, como dice la palabra. Y voy a seguir apoyándome con nuestro hermano. Voy a volver nuevamente ahí donde leo nuestro hermano, capítulo 10, verso 16, Evangelio según San Juan. Hermanos, para, ¿verdad?, darnos cuenta si él se presentó como, ¿verdad?, el ministro pastor de las ovejas que era en Jerusalén, y había él dado la orden: por camino de gentiles no vayan, y a su vez samaritanos tampoco entren, pues vayan, ¿verdad?, por gracia, y den de gracia lo que estaban dando las enseñanzas de Jesús, el evangelio. Pero de momento cambia la expresión, estando el grupo, la iglesia de Jerusalén,
los miembros de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, porque eran puros apóstoles de Cristo y los seguidores de Él. A esto Jesús le dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Amén. Aquellos han de haber pensado a qué se refiere, quién serán estas ovejas, dónde están, no las conocemos. Y estaba bien lo que ellos estaban contestando. Y luego dice: y habrá un pastor en aquello, ¿verdad? En aquellas palabras, habrá un pastor y habrá un rebaño. Era la profecía de Jesús en aquel entonces. Bien, y si va a escuchar la voz de Dios. Ahí, hermano, en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, el verso 3, ahí vamos a ver cómo lo que dijo Jesús, que si va a escuchar la voz de Él. Pues buscáis una prueba, dice el texto, lo estoy dando en memoria para ayudarle, hermano, ahí, capítulo 12, Segunda de Corintios, ya, sí, capítulo 12, sí. Conozco talones. Entonces, ahí, ¿verdad? En el nombre del Señor, pues buscáis una prueba de que Cristo que habla en mí, el cual no es flaco. Así dice el texto. Entonces, el cumplimiento de aquello, el que iba a hablar, el que iba, hermanos, echar a volar aquella obra, los que oraron por ellos allá, hermanos, los ministros en Antioquía, estaba en función. Esa voz se estaba dejando escuchar. Aleluya. Esa era la voz de Dios. Es el capítulo 13, hermanos. 13. Sí, 13 de Segunda de Corintios. Ahí luego en el tercer verso. Versículo 3. Sí, léalo, por favor. Pues buscáis una prueba de Cristo que habla en mí, el cual no es flaco para con vosotros, antes es poderoso en vosotros, gloria a Dios. Esto es, hermano, se iba a escuchar la voz de Dios, porque Dios es todopoderoso. Dios, hermanos, es el que usa a quien Él va a usar, como usó hombres, ¿verdad? En el tiempo pasado. Usó hombres paganos, por ejemplo, al rey Darío, cuando sacó a los israelitas, hermanos de Babilonia, hizo un edicto y ordenó que por donde pasaran los hijos de Israel, los ayudaran los vecinos. Así que Dios usa a quien Él va a usar, hermano, y así con el poder de Dios se está escuchando la voz de Dios. Hermanos, y luego en el capítulo 1 de Colosenses, el verso 5, hermanos, ahí dice: lo que a Cristo le faltó en la carne, lo que no anduvo porque se levantó, se fue, hermano, ¿verdad? ¿Cuál es, hermano? Ahí 1:24. 1:24, sí, hermano. Colosenses. Sí, léalo. Gloria a Dios. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Hermanos, la iglesia, hermanos, es, ¿verdad?, lo que todos formamos, componemos la iglesia del Señor, cada miembro de la iglesia. Entonces, hermanos, lo que le faltó a Cristo, humanamente hablando, lo hizo Pablo en su persona. Así dice el texto y así creemos. Alabado sea Dios. Hermanos, ¿cómo no vamos a creer a esta doctrina? A esta doctrina, hermanos, cómo Dios nos las ha mostrado, nos las ha enseñado. Y así predicamos y así vamos a seguir predicando hasta que Cristo venga. No podemos quitarle, hermanos, ni ponerle. Bendito el Señor. Hermanos, sino que hablamos palabras de verdad. Entonces, lo que a Cristo le faltó, Él lo levantó aquella nube, se fue, va a volver. Pero, hermanos, el instrumento ya estaba escogido.
Y así lo explicamos porque así dice la Biblia. Y así hablamos de Él. Entonces, la voz de Dios se deja escuchar por valles, por montañas, hermanos, por donde quiera, en todo el mundo. Y lo que le faltó a Cristo, hermanos, lo completó porque fue una extensión del Evangelio. Así que, hermanos, Dios bendiga, hermanos, ¿verdad? Su iglesia. A cada uno de mis hermanos, como decían los hermanos, a nuestros hermanos que componen tanto la mesa directiva, hermanos de aquí de México, como de Estados Unidos. Hermanos que llevan esta responsabilidad. A la sociedad de varones, de Dorcas, de jóvenes, Dios les bendiga, hermanos, con este trabajo, el esfuerzo. Hermanos, que tenganlo por seguro, que Dios no se queda con el trabajo de nadie. Amén. Y va a tener mucho éxito. Va a tener éxito, hermanos. Si nosotros estamos presos en las casas, la palabra no está presa. Hermanos, y hay muchos seguidores así en esta forma virtual que están conociendo la doctrina de Jesús. Gloria a Dios. Y quizás esto era lo que necesitaba la iglesia, pues Dios ya lo completó, hermano, el trabajo. En el nombre de Jesucristo, hermano, pues Dios bendiga. El trabajo va a seguir adelante, ¿no? Si hay más preguntas, las podemos. Amén, gloria a Dios. Solo ya resta una sola pregunta, hermanos, para concluir con ese trabajo. La pregunta es: ¿el apóstol Pablo es maestro de los gentiles? Esa pregunta es para los dos hermanos, para que quiera contestar primero. Bien, los atributos de Pablo, hermanos, porque es el único, hermanos, el único de los apóstoles, hermanos, que tuvo este gran privilegio. Y él se identifica, ya lo dijo mi hermano Balvanero, hizo mención de 3 de ellos, ¿verdad? Maestro, doctor y maestro, doctor y predicador. Bien, pero también, hermanos, hay otro, un perito. Y esto lo encontramos en el capítulo 3 de la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 3 y el verso 10, hermanos, si me ayuda en esta parte, ¿verdad? Dios le va a pagar con el favor de Dios. 3, verso 3 y verso 10. Capítulo 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Gloria a Dios. Amén. Así que el perito, hermano, arquitecto, ustedes saben lo que es un perito, un conocedor de X ramas, ¿verdad? Un perito. Pero el arquitecto es Pablo, es el que da las medidas, es el que da, hermanos, ¿verdad? Pues todo, la fachada o hermanos, o el dibujo, como queramos decir y entendemos, hermanos, bendito el nombre del Señor, pero es el perito arquitecto de la iglesia, es el que puso el fundamento en Cristo, en Cristo Jesús. Y luego, hermanos, también dice que es representante, ¿verdad? O una persona, hermanos, que es representante de un estado, de un país, en otro país, hermanos, ¿cómo se llama, hermanos? Un embajador. Entonces, Pablo es embajador en persona de Cristo. Hermanos, por eso dijo Pablo que lo que le faltó a Cristo en la carne, Él lo está cumpliendo, o lo cumplió. Porque es un embajador en persona de Cristo y es la representación donde se pare, hermanos, bendito el Señor, en donde llegue el Evangelio de Jesucristo, esta doctrina, este Evangelio revelado, hermanos, ahí está, hermanos, el representante, el embajador en persona de Cristo. Así dice la palabra del Señor.
Y luego, dice otro texto, ya lo hice mención hace rato, el día que juzgará el Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? Y por este Evangelio, capítulo 2, verso 16, de la carta a los romanos. Así que, Dios bendiga a tu hermano Bolvanero, hermanos, que va a darle pues ya fin a esto de trabajo con lo que nos hemos estado gozando. Gloria a Dios, hermanos, pues contento, ¿verdad? Gloria a Dios, seguimos con este trabajo, hermanos, gracias a Dios. Y, ¿verdad? Como la pregunta que nos hacía nuestro hermano, ¿verdad? Es Pablo, gloria a Dios, maestro de los gentiles, pues la Biblia, ¿verdad? Lo comprueba, hermanos, en el capítulo, ¿verdad? 1, hermanos, el cual leímos hace un momento, versículo 11, de lo cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles, gloria a Dios. Ahí está la respuesta a esta pregunta, hermanos, gloria a Dios. Cómo, ¿verdad? El apóstol San Pablo, ¿verdad? También fue maestro de los gentiles, hermano, aleluya. Un grado, ¿verdad? Que solamente, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Le dio a este hombre, hermanos, aleluya, porque allá en el nuevo, ¿verdad? En los evangelios, ¿verdad? El Señor le dijo a sus discípulos: a nadie llaméis maestro sobre la tierra, porque solamente tenéis un maestro y Él está en los cielos, gloria a Dios. Y, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo, ¿verdad? En la grandeza, en la revelación, donde Dios le reveló, él, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Allí a la iglesia, a Timoteo, hermano, gloria a Dios, que Dios lo había puesto como maestro de los gentiles, gloria a Dios. Un hombre, ¿verdad? Que tenía un hombre completo, ¿verdad? En todas las cosas que Dios le había dado, hermanos, aleluya. Podemos ver, ¿verdad? La grandeza de este hombre llamado el apóstol San Pablo, hermanos, gloria a Dios, ¿verdad? Diciendo también una palabra, hermanos, gloria a Dios, que ninguno de los otros, ¿verdad? Ni aún de los apóstoles que anduvieron con el Señor se atrevieron a decir. Solamente él, ¿verdad, hermano, gloria a Dios, con esa confianza, con esa revelación que Dios le había dado, cuando, ¿verdad? Había escuchado palabras secretas que el hombre no puede decir. Cuando Dios, ¿verdad? Le había mostrado una revelación grande, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Solamente, ¿verdad? Él pudo decir: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, gloria a Dios. Ni Pedro, ¿verdad? Ni Juan, ni los apóstoles se atrevieron a decir estas palabras, y sin embargo Pablo las dijo, hermano, gloria a Dios, porque él, como decía nuestro hermano, fue un vaso escogido que terminó lo que Cristo dejó allá, él lo cumplió acá, gloria a Dios, y con esa seguridad: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo, gloria a Dios. En la enseñanza, en lo que él nos dejó, en lo hermoso que él predicó, en ese legado, en ese tesoro que nos ha dejado el Señor. Hay que imitar al apóstol San Pablo, gloria a Dios, aleluya, pero siempre, ¿verdad? Recordando que la honra y la gloria es para Cristo, hermano, gloria a Dios. Dios les bendiga, gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Hermanos, los invito a hacer una oración dando gracias a nuestro Señor Jesucristo por este hermoso trabajo, hermanos, que el Señor nos dio, hermanos, la oportunidad de llevar a cabo. Dios bendiga a nuestro hermano Balvanero, a nuestro hermano Rolando, a nuestro hermano Mateo, hermanos, que fueron de gran apoyo para nuestro trabajo. Los invito a orar en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Sea la gloria, Padre. Damos gracias por este trabajo, Señor, que ha sido de bendición para tu iglesia, Señor. Bendícelo, Señor. Que haya sido, Señor, agradable ante tu presencia, que tu sentir ahí en este mensaje, Señor. Tus palabras, Señor. Que se escuche tu voz, Señor, por medio de este audio. Que mis hermanos, a escuchar este trabajo se gocen, Señor. Que escuchen, Señor, que la iglesia está siendo respaldada por el Espíritu Santo, Señor. Amén. Se siente, hermano Rolando, bendice a los jóvenes, Dios en paz, hermano Mateo.